Lesiones de la médula espinal. Las lesiones de la médula espinal hacen referencia a los daños producidos en la médula espinal por traumatismos, por ejemplo, caídas y accidentes de tráfico, o por causas no traumáticas, como tumores, enfermedades degenerativas y vasculares, infecciones, toxinas o defectos congénitos. El grado de deterioro relacionado con una lesión medular depende de la gravedad de la lesión y de su localización en la médula espinal. La lesión medular provoca la pérdida completa e incompleta de las funciones sensoriales o motoras por debajo del nivel de la lesión. En la paraplegia se conservan las funciones de los brazos, mientras que en la tetraplegia estas también se ven afectados. Cualquiera que sea el nivel de lesión puede aparecer una disfunción del sistema nervioso autónomo que afecte a diversas funciones. En este sentido, pueden clasificarse de acuerdo con el nivel lesional del paciente, como cervicales C1 a C8, torácicas altas T1 a T6, torácicas bajas T7 a T12, lumbosacras L1 a S1 y del cono medular sacro-coxígeas. Si la lesión medular se produce en la región cervical, esta compromete a las cuatro extremidades dando lugar a una tetraplegia. Las lesiones de la médula espinal torácica, lumbar o sacra afectan a las extremidades inferiores, dando lugar a una paraplegia. Más del 55% de las lesiones se producen a nivel cervical. El resto se dividen de forma más o menos equitativa entre los niveles torácico, lumbar y sacro. Otra de las clasificaciones a tener en cuenta la extensión de la lesión y las clasifica en completas, en las que no hay funcionalidad por debajo del nivel lesional, e incompletas en las que puede existir sensibilidad y movimientos voluntarios por debajo del nivel de la lesión. A continuación, nombraré algunos tipos de lesiones de la médula espinal. Lesión central pequeña. Puede afectar las fibras cruzadas del tracto espinotalámico de ambos lados sin afectar otros tractos ascendentes o descendentes. Como resultado, es posible que estas lesiones produzcan anormalidades sensoriales disociadas como pérdida de sensibilidad al dolor y temperatura en dermatomas apropiadas, pero con una conservación del sentido de vibración y posición. Esto ocurre, por ejemplo, en la siringomielia, lesión central grande. Compromete, además de las vías relacionadas con dolor y temperatura, porciones del tracto adyacentes, sustancia gris contigua o ambas. En consecuencia, puede haber debilidades de las NMI en los segmentos afectados, junto con una disfunción de neuronas motoras superiores y en algunos casos pérdida del sentido de vibración y posición en niveles inferiores de la lesión. Lesión al cordón dorsal. Afecta a los cordones dorsales sin dañar otras partes de la médula espinal. De este modo existe compromiso de la sensación propioceptiva y de vibración, pero otras funciones son normales. El compromiso aislado de los cordones dorsales ocurre en las tabes dorsales, una forma de sífilis terciaria que afortunadamente es rara en la actualidad debido a la disponibilidad de antibióticos. Listo, ahora yo les voy a hablar sobre las diferentes causas que pueden producir una lesión en la médula espinal. Una lesión en la médula espinal es el resultado de un daño en las vértebras, los ligamentos, los discos de la columna vertebral o en la médula espinal misma. Una lesión traumática puede surgir a partir de un golpe abrupto en la columna, fractura, disloca, aplasta o comprime una de más vértebras. Según el Centro Nacional de Estadística sobre Lesiones de la Médula Espinal en el año de 2011, las mayores causas de lesiones en la médula son por accidentes automovilísticos correspondiendo un 40,4%, caídas 27,9%, violencia, incluidas las heridas de bala, que sería un 15%, accidentes vinculados al deporte, que sería un 8%, y otras causas o diferentes serían el 8,7%, así como lo podemos observar en las diferentes imágenes.
Estas lesiones se pueden dividir en dos, que es la incompleta o la completa. La completa es cuando el paciente no tiene función sensorial o motora demostrable y la incompleta es cuando permanece cierto grado de función motora o sensorial. Es decir, un paciente que sufra una lesión en la médula puede seguir sintiendo pero no moverse, o lo contrario, puede moverse pero ya no siente, o ninguna de las dos. Un gran problema con estas lesiones es que sus células están tan especializadas que no pueden replicarse y volver a generar nuevas, lo que dificulta mucho la recuperación. Por lo tanto, una lesión ocurrida en la médula no tiene cura. Un claro ejemplo de esto es cómo se ven las lesiones en las cervicales. Un claro ejemplo es una lesión en las vértebras de la C1 a la C3. Estas son las más graves, ya que el paciente es totalmente dependiente en las actividades diarias y necesita ventilación mecánica, como también la función motora y la sensitiva en el cuerpo está prácticamente perdida. Una lesión en la C4 podemos ver cómo tienen más control de cabeza, cara y cuello. En la C5, en ciertos casos logra tener control del bíceps, deltoides y romboides, que son diferentes músculos en nuestro cuerpo. Una lesión en la C7 ya tiene el control del tríceps y puede andar en silla de ruedas. Y recordemos que a pesar de que no existe una vértebra 8, en la médula sí la tenemos. En la C8 ya se puede flexionar sus dedos y logra tener ya mayor manipulación, perdón. Esto así, ya en estos diferentes niveles más generales, puede dar pérdida parcial o completa de las funciones sensoriales y motoras, incluidas las funciones de los músculos respiratorios, como lo mencionaba anteriormente. También puede causar disfunción intestinal, vesicular y sexual, o también desregulación de la tensión arterial, frecuencia cardíaca y la temperatura temporal. Hola, soy Nicole. Tengo una lesión incompleta en mi médula espinal. Te va a dar risa, pero en este momento estoy aprendiendo a caminar sin sentir las piernas. Lo sé, es raro, pero es complicado mover algo que no sabes que está ahí. De hecho, también tengo un amigo que cuando fue a la playa saltó y estrelló su cabeza con el fondo, provocándole así un daño en las vértebras C4, 5 y 6. Están aquí. Esto logró que quedó cuadripléjico, es decir, que del cuello para abajo no puedes sentir absolutamente nada. Hay diferentes tipos como las cervicales, torácicas, lumbares y sacras, y dependiendo del nivel que tengamos la lesión es en cómo se verá afectado nuestro cuerpo, lo que sentimos y no movemos, o lo que movemos pero no sentimos, o ninguna de las dos. En el caso de sentir una lesión torácica tienes la afectación del pecho hacia abajo, pero en las lumbares solo afecta a las piernas. Otro dato, y es que a veces tengo movimientos involuntarios o espasticidad. Esto sucede ya que como no tengo una conexión interrumpida, nuestro cuerpo sigue trabajando, pero como no hay conexión, entonces rebota la información. Por último, recuerda que a pesar de que otra persona tenga tu lesión, no va a ser igual y vamos a sentir cosas muy diferentes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Bello. Hace aproximadamente 5 años sufrí un accidente automovilístico en el cual me diagnosticaron lesión de médula espinal completa a nivel L4, L5, L6. A raíz del accidente quedé totalmente inmovilizada, no podía ni siquiera levantarme de la cama. Era frustrante para mí no poder tener control de mi tronco, por lo cual decidí acudir a una clínica, preguntarle a un médico si tal vez podría volver a caminar. El médico leyó mi historia clínica y me dijo que no era posible. No decidí darme por vencida, decidí investigué y encontré una clínica de rehabilitación donde un fisioterapeuta podría ayudarme y lo contacté. Gracias a la fisioterapia, al tratamiento que él me dio, hoy en día puedo hacer cosas que antes no hacía. He visto demasiados avances en mí con su tratamiento de hidroterapia, con su tratamiento de cinesiterapia, tratamiento postural, me ayudó bastante. Es importante para mí decir que nunca se deben poner límites
Hola, soy Laura. Bueno, hago este video para compartirles un poco sobre la experiencia que tuvimos como familia, ya que tenemos un familiar que tuvo una lesión de médula espinal completa a nivel C4, C5. Bueno, él era deportista de alto rendimiento y a raíz de eso sufrió la lesión. Nosotros como familia decidimos buscarle un tratamiento de rehabilitación que él requería, donde intervino fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología. En este video les vengo a hablar sobre la intervención de fonoaudiología, ya que a la lesión que tuvo él no requería fonoaudiología porque la lesión que tuvo no le afectó los músculos del cuello, por lo tanto no le afectó el habla. Pero quiero resaltar que sí le ayudó un poco con el tema del lenguaje, el lenguaje no verbal, a expresarse de otra manera. Hola, soy Carol y sufrí una lesión en la médula espinal a nivel T5. En este momento me está ayudando una terapeuta ocupacional y ella me ayuda a tener un control postural para no lastimarme o graduar el ángulo de mi silla en distintos periodos de tiempo. A veces me cuesta hacer actividades de la vida diaria y ella me ayuda mucho. El terapeuta ocupacional es una persona muy esencial en mi vida que me ayuda mucho. Como ustedes saben, yo tengo una lesión en la médula a nivel T5, es decir, que de aquí para abajo tengo varias afectaciones y no puedo moverme. Entonces esto me cuesta mucho en mi rutina, en mi independencia, en cosas que yo debería hacer por sí sola, pero para mí es muy complicado. Entonces la terapeuta es la que me ayuda mucho a tener ese control y yo poder recuperar mi independencia. A veces se me cansan mucho las extremidades superiores, el tronco superior. Entonces lo que ella hace es tener ese refuerzo para yo poder lograr hacer actividades diarias. Por ejemplo, el comer, cepillarme los dientes, peinarme, arreglar la cara. Son varias cosas que yo debo hacer por sí sola, que a pesar de que uno pueda caminar y no pueda lograr tener esa independencia de que tengo que estar en mi silla, es muy importante lograr tener esa independencia y ese control sobre mi vida, que es lo que es la parte más importante y el objetivo de mi terapeuta. Y este va a mano de fisio. Es la gran como ayuda, este vínculo de esas dos para yo que poder tener ese control y no llegar a lastimarme o no tener una afectación peor en mi vida. Gracias.